Muy buenas tardes a los que están ahorita recibiendo la grabación por YouTube. Estamos en espera de la transmisión que tenemos que hacer simultáneamente con las otras plataformas. Les agradecemos por su paciencia. Hoy estamos 22 de febrero de 2026. Muy buenas tardes, a Catzal Viva les da la bienvenido y estamos reunidos agradecidos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da. Quiero agradecer primero también a ustedes por el tiempo que nos dispensan, los hijos y hijas espirituales de esta casa y los que vienen a esta reunión. Son siempre bienvenidos, los que hoy nos honran con su tiempo. Vamos a agradecer al Señor primero también por la semana que nos ha permitido hacer la obra que nuestro Dios nos ha encomendado, la semana de bendición. A pesar de todas las situaciones, el Señor tiene el control de todo. Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios todas las cosas que pasan o las que suceden son para bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es muy importante entender esta perspectiva. Todo lo que nos sucede es para bien. Y vamos a hoy día aprender algo sobre avanzando a la madurez espiritual, que es el ancla del alma. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, nuestra alma comienza a tener más quietud. Vamos a leer hoy de Hebreos capítulo 6. Es de hecho una enseñanza doctrinal profunda que el apóstol Pablo da a la iglesia. Bueno, los Hebreos es escrito por un grupo de hermanos que estaban a cargo de esa iglesia. Por tanto, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es duro. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por mayor que ellos, y para ellos al fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es una enseñanza profunda. Hoy les he leído todos los 20 versos porque es necesario. No todo el mundo está familiarizado con esta enseñanza que Hebreos capítulo 6 nos da. Amados de la congregación, quiero que hoy nos acerquemos a entender este capítulo 6 que muchas veces ha sido malinterpretado.
vamos a entender que la madurez espiritual, la perseverancia cristiana y la seguridad en Cristo es fundamental para nosotros. La madurez cristiana representa también que nosotros aceptamos la doctrina de la perfección que se logra a través del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En otras palabras, le está diciendo que no, la carta a los hebreos no está diciendo que usted deje de realizar estas cosas. Lo que dice es que no se quede solamente allí, sino que vaya más adelante, dejando los rudimentos. Ya los rudimentos vamos hacia la perfección. En otras palabras, está diciendo, no deje usted de arrepentirse de las obras muertas, no deje la fe en Dios. La doctrina de los bautismos tiene que bautizarse en el agua y en el Espíritu, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, toda la doctrina del Cristo de la gloria. Aquí le enseñamos toda la doctrina del Señor. No podemos en los 30 minutos del domingo darle toda la enseñanza. Aquí le damos los lineamientos que son básicos para la iglesia. Lo que usted recibe en profundidad es en los estudios bíblicos que le damos, ya sea en línea o personalmente, acorde a cómo nuestro Dios nos dispense poder a ustedes enseñar. Entonces es fundamental que usted recuerde que cuando habla de dejar, dice atrás, los rudimentos, no está diciendo que deje de arrepentirse de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No. Incluso el credo apostólico, el primero que lo escribieron los verdaderos apóstoles de Jesucristo, los primeros apóstoles de Jesucristo, ellos dejaron establecidos los lineamientos de lo que nosotros debemos creer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y en Jesucristo, su único Hijo, el cual fue concebido por la gracia por el Espíritu Santo. Nació, creció, fue crucificado, descendió al infierno, se levantó de entre los muertos y subió a los cielos y está a la diestra de nuestro Dios. Intercede por nosotros. Le estoy parafraseando el credo apostólico. Ahora lo que yo trato de decir es que todas estas doctrinas no se han dejado de aplicar en la iglesia. Es muy importante recordar que no ha abolido esta carta por ningún concepto, ninguno de los fundamentos o de los rudimentos que se les habla también, que hemos mencionado. No quedándonos estancados solo en ello. No solo arrepentirse, no solamente tener la fe viva en el Señor, no solamente bautizarse, no solamente recibir la imposición de manos de parte del presbiterio para el comisionamiento, para cuando usted es obrero que es comisionado, la resurrección, ni tampoco el juicio eterno. Todos son doctrinas correctas, que son fundamentos sólidos para nuestra fe. Pero muchos creyentes tienen años de haber recibido todo esto, pero no maduran. Entonces ahí es donde nosotros entramos para darle enseñanza, y basados en lo que dice Hebreos capítulo 6, dice que seamos partícipes del buen espíritu, gustando el don celestial, y que no le dejamos como poca cosa el don celestial, porque nosotros hemos entendido que no podemos dejar de valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y de hecho también el apóstol o los escritores, porque hay opciones que dicen que los Hebreos es una carta escrita por varios de los hermanos que se congregaban justamente en esta iglesia, que la palabra fue escrita por ellos, pero esta carta fue escrita por ellos, pero también hay casos en los que se dice que el apóstol fue el quien escribió, el apóstol Pablo. Lo importante es reconocer que en el texto estamos aprendiendo que no debemos de desvalorizar lo que Jesucristo hizo en la cruz, la cual fue una cruenta muerte para que nosotros hoy podamos, como dice al final de la carta, entrar libremente al lugar santísimo a través del Cordero de Dios, de Jesucristo. Entonces tengamos claro que el Señor quiere que nosotros probemos de la buena palabra y del Espíritu del Señor, y que crezcamos, así como cuando la tierra recibe una buena agua y la planta está plantada en tierra firme y buena, entonces va a crecer. Por tanto, el proceso de conversión del cristiano es muy importante. Nosotros
Sabemos que la salvación es por gracia, es segura y es obra hecha en la cruz por el Señor. Mas nosotros, mientras estamos en esta tierra, tenemos que reconocer la necesidad de crecer en la palabra y en el Espíritu, dando frutos de verdaderos hijos de Dios. Siempre va a haber Dios lo que hagas en obras de amor, en obras de servicio, especialmente a los escogidos por el Señor. El apóstol dice claramente que se produce en nosotros lo que es justo, lo que es noble, lo que es digno, cuando nosotros meditamos la palabra que el Señor nos da. Entonces el Señor también nos enseña esta tarde que nosotros debemos estar apercibidos y estar solícitos ante la esperanza de la fe que tenemos en la vida eterna, y que seamos en todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, que tengamos una vida conforme a lo que al Señor le agrada, la cual produce en nosotros buen fruto. La seguridad eterna se produce, la seguridad eterna de salvación se produce por el ancla que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor Redentor. Justamente ayer a un joven padre de familia de la iglesia le estaba dando un discipulado y le decíamos, esa noche vamos a anclarnos en la fe en el Señor. Si nosotros nos anclamos en la fe en el Señor, nuestra vida espiritual no va a depender de tus emociones o las emociones, no solamente de lo que nosotros podamos en el día a día estar viviendo. La fe va a estar anclada en que el Señor tiene el control de todo lo que nosotros vivimos. Incluso nos movemos y existimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Eso es lo que quiere decir, que nuestra fe tiene que ser anclada en las promesas que el Señor ha hecho para su iglesia. Si nosotros entendemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, como dice en Hebreos capítulo 11, entonces vamos a comprender que para crecer también y aumentar en la madurez espiritual es muy necesario que nosotros meditemos la palabra de Dios, que como les he enseñado aquí, no solamente usted lea la palabra, sino si es posible diserte o en otras palabras recite la palabra del Señor para que ésta produzca fe en usted. Y el que no valora una fe verdaderamente basada en la doctrina de Cristo, esa tiene hoy la oportunidad, esa persona, de arrepentirse, decir que quiere valorar la doctrina de Cristo, que quiere ir adelante y no quedarse solamente en la fe y no solamente quedarse en obras muertas, sino quiere recibir también el bautismo del agua, en el agua, o si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pedir que el bautismo del Espíritu Santo llegue a su vida. Y el bautismo en el Espíritu Santo también se recibe por fe. Si usted hoy día quiere el bautismo del Espíritu Santo, usted puede pedirle al Señor que le bautice. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe. Más del bautismo en agua, usted tiene que pedir al pastor, en este caso, al que le habla, que le lleve a un lugar y primeramente le disipule, le lleve a un lugar para que reciba el bautismo en el agua. En el agua se debe bautizar en inmersión, porque estamos diciendo que nosotros morimos a nuestra vida antigua y queremos vivir la nueva vida en Cristo. Por eso es tan necesario el bautismo en inmersión. No solamente espolvorearle agüita en la cabeza, porque usted está haciendo un signo o tomando una decisión para el Señor. Es decir, las obras muertas, la vida pasada queda atrás. La vida que yo vivía fuera de Cristo queda atrás. Y cuando usted se bautiza en agua, recibe el bautismo en agua por inmersión, usted dice quiere la nueva vida en Cristo. Quiere vivir en Cristo. Ya no quiere vivir como vivía antes. Entonces no se conforme con solamente decir, yo ya creo en Dios. Hasta el diablo cree y tiembla cuando escucha el nombre de Yahweh, Dios Todopoderoso. Pero la diferencia es que él no obedece. Yo ayer, como enseñaba a uno de los varones de la iglesia, le decía, en la obediencia está la bendición, la obediencia. La fe sin obras es muerta, también dice el apóstol Santiago. O sea, en otras palabras, usted tiene que obrar en fe.
Yo le estoy enseñando que tiene que ser bautizado en agua, que tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo, que tiene que aceptar la doctrina de Cristo y dejar las obras muertas, que reciba la imposición de manos si usted tiene un ministerio en el tiempo del Señor también, que sea de parte del Señor, sea dándome la oportunidad de poder imponer manos y comisionarle para el trabajo que Dios le encomiende, porque esa es mi función ministerial. Mas es para mí muy importante recalcarle que siga avanzando, no se conforme y no se quede solamente en una parte del cumplimiento de lo que el Señor requiere de usted. Si no se ha bautizado en agua, hoy es el día que el Señor le está llamando, le está diciendo que se bautice en agua, porque el bautismo en agua le va a ayudar para que usted diga definitivamente que va a una nueva vida en Cristo. Hay gente que dice, si yo ya me bauticé, y usted estaba consciente cuando se bautizó. Usted toma una decisión consciente para tomar el bautismo, para decir que va a seguir a Jesucristo. Porque Mateo capítulo 28, al final del capítulo, dice el Señor a sus discípulos, y es muy claro, dice, le da la gran comisión a los discípulos de Jesucristo, les manda, en este caso, antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dice, y voy a leerle explícitamente lo que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y estaba ya resucitado Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estaban conscientes los que iban a ser bautizados? Por supuesto, porque dijo, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. A un niño, ¿cómo se le puede enseñar a un bebé las cosas que Jesucristo ha mandado? Porque el Señor Jesucristo enseña los principios del reino de Dios. Hay que enseñarle, hay que darle un discipulado. Decirle, mira, cuando tú te bautizas, estás diciéndole al Señor que tú quieres ser su discípulo. Es una profesión pública de que usted quiere ser discípulo de Jesucristo. Y el Señor esta tarde le dice, crece, persevera, confía en el Señor. El Señor es el ancla firme en el cual nosotros nos podemos sentir seguros. Jesucristo, nuestro Señor, es ancla firme. Él nunca nos va a soltar. Él nos ama. El creyente verdadero no vive sostenido por su fuerza propia, sino vive anclado en la fidelidad de nuestro Dios. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios nos libre y nos ayuda a ser cada día más fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Aunque seamos infieles en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, el Señor siempre sigue siendo fiel. Acuérdese que la madurez espiritual no es una opción, es algo que el Señor requiere de parte nuestra. Hay textos que nos reafirman que nosotros debemos buscar el crecimiento y la madurez espiritual. No es opcional. Todo cristiano debe aspirar a crecer. Yo tenía una prédica antiguamente, hace tiempo hacía esta reflexión y tenía el nombre de la prédica Enanos Espirituales. Como el Señor ahora me ha ido ayudando a ser un poquito más misericordioso, ya no lo digo así de esa manera. No quisiera que usted se considere así nunca, sino más bien que crezca en la fe, en la esperanza y en el amor, pero sobre todo en el amor, porque eso es lo más grande que el cristiano puede tener, el amor. Porque es el que llena todos los vacíos, el amor del Cristo de la gloria. Todos los vacíos que usted tenga en su corazón, pídale al Señor que le llene. El Señor llena los vacíos del corazón, nuestro Dios. Jesucristo, Él dijo claramente, venid a mí los que están cansados, que yo les haré descansar. Jesucristo hoy está llamando a su corazón y le está ministrando para que venga y deje también sus cargas. Él también dijo, venid a mí los que están cargados, que yo les haré descansar. Acuérdese. Hoy, si vino cargado a esta reunión, el Señor quiere hacerle descansar, quiere darle de su paz. Efesios capítulo 4, versos del 13 al 15 dice claramente,
hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, para que no seamos niños fluctuantes. Por eso es tan necesario recibir discipulado. Déjese discipular para que no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Por ahí dicen que allá en esa iglesia estamos pasando tal cosa, en otra pasa la otra. Usted va a decir, yo estoy en una congregación donde el Señor ya me puso. Tengo más de 12 años. Hay gente aquí que tiene mucho más de hermanos de Cristo, que tienen más de 13 años con nosotros. Hay algunos que han nacido ya aquí en la iglesia desde bebés. Desde que nacieron, desde el vientre de su madre, han ido a la iglesia. Y son de esta congregación. Usted no necesita llevarse por un viento de doctrina, que digan que allá se está moviendo el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a lo mejor no se está moviendo el Espíritu Santo en usted? Porque falta madurez. No es que el Espíritu Santo no quiera moverse en usted. El Señor quiere inspirar, el Espíritu Santo quiere obrar, pero déjese perfeccionar, no se quede como un niño, sino deje que el Señor siga tratando y haciéndole caminar de la mano de Él. Colosenses 1:28 dice que quiere presentar en Cristo Jesús a todo hombre para que lleguemos a la perfección. Segunda de Pedro, capítulo 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo usted crece en la gracia y en el conocimiento de Dios? En la gracia crece cuando usted recibe más del poder del Espíritu Santo en su vida, cuando usted está dispuesto. Dice, lléname Espíritu Santo. ¿Cómo usted crece también en el conocimiento? Cuando usted medita la palabra del Señor. Aquí les he enseñado en muchas ocasiones el círculo virtuoso. Congréguese, lea la Biblia, ore y ayune. Ayune conforme le hemos enseñado en esta iglesia. El día que tenemos el ayuno, no se ponga excusas. Es que yo tomo medicación. Pocas horas que va a pasar usted ayunando, no se va a morir. Créame que usted va a revestirse de poder más bien por ayunar unas pocas horas. Nadie se ha muerto por unas pocas horas de ayuno, sino que la gente se escuda en eso porque su amo es el estómago. A no ser que usted tenga estrictamente prohibido por el médico que tiene que tomar las horas exactas, todas las comidas, pues ahí diría ya no. Pero si usted es ya una persona ya demasiadamente vulnerable, pero créame que hasta un pequeño ayunito que usted haga le va a agradar al Señor, y el Señor va a lo mejor a derramarle gracia en usted y cambiar su historia para que deje de ser niño y crezca a la estatura del varón perfecto que quiere que crezcamos el Señor. El Señor quiere que el creyente no se quede solamente con la salvación. Quiere que tengamos también redimidas nuestras áreas, que el Señor sane nuestros corazones, que el Señor restaure nuestras vidas. Todas las áreas que tienen que ser restauradas, que el Señor nos restaure. Que lleguemos a adultos grandes, no amargados, sino llenos de gracia, de favor y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Si meditáramos la palabra del Señor todos los días, hubiera gozo en nuestro corazón. Solamente cuando uno va al Salmo que dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides nunca sus beneficios. ¿Sí ve? Solamente con uno decir eso ya como que el alma ya se aquieta. Por eso es que el ancla del alma, se logra anclar el alma cuando uno madura espiritualmente. No vive fluctuantemente, porque llovió, ya está triste por allá. Llovió, ya ahora sí. Como que el clima determina cómo usted vive. No entiendo, o sea, a qué punto usted puede llegar para depender de cómo está el clima, para usted sentirse bien o mal. Debería depender de cómo está su relación con el Todopoderoso. Cuando usted tiene una intimidad con el Señor, usted desarrolla una fe viva, entonces no depende del clima como usted amanece, depende del Señor como usted amanece. Justamente anoche, casi a la medianoche, yo estaba con una serie de inquietudes y me puse a orar. Y un rato de eso me pasó todo y le dije a mi esposa, digo, qué paz que tengo. Se dice, la fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:17. ¿Qué obra tiene que hacer? Orar, pues. No habla de fe sin obras, de ir a ayudar al pobrecito que esté enfermo, dejarle. También es bueno hacer eso. Pero la fe sin obras se refiere a que sin obrar. La fe tiene que ser, ¿en qué sentido? Tengo fe que si oro, voy a estar mejor, mi alma se va a aquietar. Tengo fe de que si leo la palabra, voy a crecer espiritualmente. Tengo fe que si me congrego, le voy a agradar a Dios. Tengo fe de lo que dice Jesús, que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Porque la gente está buscando, ahora está lleno de multitud de personas para decir que Dios está allí.
le doy una noticia. Si de repente usted está en el altar y cree que porque tiene muchos en su iglesia, está bien con Dios, perdóneme que le diga algo muy fuerte. Espero que las obras de esa iglesia no sean obras muertas, porque de nada sirve que haya muchos, pero que tengan obras muertas, los que estén congregándose donde usted tenga una fe viva en el Señor, que haya pasado los procesos de vida para poder decir que han madurado, porque de nada sirve que calienten solamente los asientos, que lleguen solamente un domingo y que nada hayan aprendido de lo que es caminar de la mano del Señor, porque la madurez espiritual es muy importante y la inmadurez espiritual es muy peligrosa. Estanca y pone en peligro al cristiano. La madurez espiritual vuelta hace que se encamine cada día más en las cosas que el Señor le agradan. El inmaduro espiritualmente tiende a ser un cristiano carnal, como niños que hacen cualquier tontería porque no tienen control sobre sus propios miembros. Primera de Corintios capítulo 3, 1 al 3, habla sobre creyentes carnales. Estoy un poquito apurándome porque tengo el tiempo corto, pero entienda, lea por favor Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3, habla de creyentes carnales. Hay gente que dice, ¿cómo va a ser cristiano este? ¿Cómo se comporta? Claro que es cristiano porque si aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador, si se bautizó, si está viviendo, buscando la presencia del Señor, pero todavía no ha crecido, puede tener carnalidades y todos de una u otra manera tenemos todavía esa área que hay que cuidarla mucho. Por eso es tan importante las disciplinas, porque la carne seguro es débil, mas el espíritu está presto. Por eso es que el espíritu nuestro, el espíritu humano, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para eso se necesitan las disciplinas espirituales. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14 dice, debiendo ser ya maestros tenéis necesidad de leche, le dijo el apóstol, o dice la carta a los hebreos, a los hermanos de esa iglesia, le está diciendo, pues no estén como bebés, ya, o sea, dense cuenta, apliquen la doctrina del Señor. ¿En qué sentido? Aplíquenla, reciban el bautismo en agua, reciban el bautismo en el Espíritu Santo, crean en la fe verdadera en el Señor, no en ídolos muertos, porque hay gente que todavía va a la iglesia cristiana y sigue dando adoración, porque le llaman solo reverencia nomás, no le llaman adoración, dicen, es que yo solo tengo reverencia nomás, yo reverencio nomás, o le tengo, como otro nombre tienen bonito, pero bien acomodados los nombres, a dioses muertos o dioses falsos. De eso no se exime usted, porque a lo mejor no ha madurado espiritualmente. Necesita caminar más de la mano del Señor. En vez de estar viendo las redes sociales muchas horas, viendo la televisión o paseando, haciendo ejercicio, porque algunos tienen diferente tipo de cosas. Muchas horas dije, no dije que no se distraigan, pero den tiempo también para meditar la palabra del Señor. Lean la palabra. Oren, ayunen conforme a como les he enseñado en esta iglesia, no hacia lo loco, como algunos, es que yo voy a ayunar como Cristo los 40 días para cambiar. Si el Espíritu Santo no le da convicción, ¿cómo va a hacer eso? Y antes de hacer un ayuno medio largo, hable con su pastor, no haga cosas absurdas, por favor. El Espíritu Santo nos da convicción de cuántos días debemos orar, más bien ayunar, cuando uno ya tiene una comunión con el Espíritu Santo. Por favor, hagan las cosas en orden. Y esto es muy importante. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso lea, por favor, la palabra. Medite la escritura. Aquí tenemos formas de discipularle. Déjese discipular. Si no ha sido bautizado, bautícese. Si no tiene bautismo en el Espíritu Santo, pide el bautismo del Espíritu Santo. La madurez es muy importante para nosotros caminar correctamente en este mundo, porque nosotros tenemos una prueba fehaciente de que la obediencia práctica nos trae madurez espiritual. O sea, en otras palabras, yo le enseño algo, aplique. Es que el pastor conmigo es justo. Ese día sabía todito con quién hablaría por teléfono. Él seguramente habló con los puros chismes, han llegado a contarle, porque él sabe cómo estoy yo. No oro, no me congrego, porque solamente veo después de que ya pasó la prédica, a los 3 o 4 días veo. Porque yo es justo esa hora, tengo cosas importantes que hacer. ¿Qué es más importante que congregarse?
ahorita este momento es cuando usted debe estar conectado, cuando está en otra sede, en otro país. Y los que estamos aquí en la iglesia local, tenemos la obligación de congregarnos el domingo. No es así de venir cuando uno se le ocurra. Es que había el partido o la novela, justo pasaba el estreno de la serie. No, más importante, el Señor, nuestro Dios, requiere que nosotros tengamos la señal de ser un cristiano maduro. El cristiano maduro pone en orden las prioridades. Cuando uno crece tiene discernimiento espiritual, cuando uno crece tiene amor sacrificial, cuando uno crece tiene estabilidad doctrinal, tiene dominio propio, humildad, perseverancia. Todas esas y los frutos del Espíritu se ven en la persona que tiene madurez espiritual. Vamos a terminar hoy. Nos dicen aquí los productores que ya se acabó el tiempo. Nos vamos a sentir hoy día más que nunca agradecidos con el Señor, porque nos ha permitido hoy, 22 de febrero de 2026, predicar la palabra. Con amor les digo, déjese discipular, congréguese, ayuna el día que nos toca a toda la congregación, aplique la doctrina de Cristo, no se olvide que el Señor mismo enseñó que nosotros debemos hacer todo lo que se requiere, y vamos a poner en las manos del Señor esta tarde. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Si Jesucristo no viene por su iglesia todavía, si el Señor me lo permite, nos estamos viendo el próximo domingo, que ya el próximo domingo se termina el mes de febrero. Ya van 2 meses, comenzamos recién 2026. A la vuelta de la esquina ya está el final del año 2026, porque los tiempos se están acortando. Por favor, la venida de Jesucristo está inminente. Pongámonos serios con Dios. Nos damos fraternalmente a la paz.